Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar con este capítulo, quisiera decirles a todos que, bueno, creo que no había dicho eso, pero literalmente ya hubo autorización, por lo cual este capítulo se va a partir en dos partes, ya que por parte del autor lo dividió en capítulo 8, parte uno y parte 2, y prácticamente yo tengo todos los capítulos fue así, estos en partes, por lo cual el siguiente capítulo sería la continuación de este, pero supongo que será un poco más reducido. Ahorita que estoy haciendo los audios y todo eso, sí es un poco más reducido, pero aún así, espero que lo disfruten. También quiero decirles algo ya más para el futuro del canal, que ya por unas recomendaciones por los mismos allá de YouTube, que me dijeron que tengo que cambiar mi contenido. No lo voy a cambiar obviamente, y si empecé con los fanfics, si me termino con los fanfics en este canal, por lo cual voy a cambiar el audio de Loquendo. Sé que hace tiempo la mayoría me pedía que esté con estos audios, con los audios de Loquendo, pero por lo visto estos tipos de audios son los que me han quitado la monetización, por lo cual ahorita pondré unos audios más neutral, más humanizado, que se escuche como una voz más humana, para que, bueno, me dicen que en junio y diciembre voy a poder volver a ser parte del partner, voy a poder volver a formar parte del S si es que me dan la oportunidad, por lo cual tengo que sí o sí cambiar mi contenido en este mes y en el otro también, para así mínimo ser parte de YouTube. Yo le digo la verdad, sí, quiero formar parte del canal de monetización de YouTube, ya que los beneficios y la seguridad que me otorga son únicos, por lo cual espero que me entiendan. Y bueno, nada más que decir, que empecemos con este capítulo, ya que no tengo nada más que decir. Vale. Capítulo 8, parte medio. Era de noche en la ciudad de Kuou. La mayor parte de los habitantes se encontraban durmiendo en sus camas de lo más cómodamente, pero en una casa se encontraban varios individuos preparándose para partir. Luego de haberles comentado sobre el ataque que realizarán, todos continuaron comiendo de lo más normal, bueno, menos cierto cuarteto de amigas, quienes miraban con celos a sus reyes, que estaban de lo más feliz mientras le daban de comer a su castaño. Obviamente Nora, al ver esta interacción, decidió imitarla, pero no le fue muy bien que digamos, ya que le estaba metiendo mucha comida en la boca a Ren, quien casi se ahoga. Pyrrha de igual forma lo hizo, logrando su cometido, ya que le daba un poco de su comida a Joan en la boca con su cuchara y manchando accidentalmente sus labios, a lo cual ella lo limpiaba con una servilleta mientras le sonreía. Como si algo en la mente de Ren y Joan le dijera que voltearan a ver a Kerame, lo hicieron, al ver al pequeño zorro. Este estaba con una cuchara que pasaba por su cuello y decía cuidado con ellas, cosa que hizo sudar de los nervios a ambos. Luego de terminar de comerse, Ekbaira y la tía se fueron a cambiar de ropa mientras ambos séquitos los esperaban en el living. Isa había salido de la cocina con un pote de helado que sostenía su brazo izquierdo y una cuchara que era sostenida por su otra mano. Se sienta en el sofá y empieza a comer de lo más tranquilo bajo la atenta mirada de Kerame, quien deseaba un poco de ese delicioso helado. Así que fue a la cocina a buscar una cuchara, y al momento de volverse percata que a los costados de Isa estaban Ruby y Weiss. Ruby de manera amable le pide un poco de su helado, a lo cual el castaño accede y le entrega su cuchara. Comía de manera tierna, y de igual forma. Solo que ahora de forma nerviosa ella le daba helado, a lo cual el castaño no decía nada y comía callado. Pese al beso indirecto al comer del mismo cubierto, obviamente el grupo de amigas y hermana miraban esta escena con envidia, ya que Ruby casi no dudaba en hacer estos actos. Aún con su timidez, pasaron minutos en donde Isa y Ruby seguían comiendo helado y compartiendo cuchara bajo la atenta mirada de sus amigas y Kerame, quien se relamía los bigotes al ver el helado. En ese instante por las escaleras bajan Ekbaira y la tía, quienes llamaron la atención de todos los presentes. La tía, supongo que ya están todos listos, mira a los demás, y posa su vista en Isa. Nos iremos al inframundo para reuniremos con los líderes y los demás que fueron llamados, dijo de forma tranquila, mientras su séquito se acercaba a ella. Ya llamé, me comuniqué con Frost y nos verá allá. En un momento cada uno se encontraba detrás de sus reyes esperando a ser transportados. De igual forma Ruby se dirigió junto a las demás. Ekbaira se acerca a Isa y le da un beso en los labios. Volveremos luego, tal vez un poco tarde. No nos esperes despierto, cielo, dijo mientras le daba un cálido abrazo, cosa que el castaño respondió de igual forma.
Isa se percata que la tía se acerca a ellos, así que este estira su brazo para que también se una al abrazo, cosa que ella aceptó gustosamente, pero también le da un cálido beso a su amado Castaño. Isa, por favor cuídense mucho, no duden en hacer ataques combinados para mayor intensidad y destrucción. Luego de romper el abrazo y alejarse de él para volver con su respectivo séquito, aunque un séquito sentía envidia por lo que hizo su rey, también querían ese tipo de despedida. Ambas herederas prepararon un círculo de transporte. Isa, recuerden, dependiendo del lugar, usen su entorno para luchar, y si son más fuertes, ustedes sean más inteligentes, los mira de manera seria a todos. No se confíen en ningún momento, trabajando en unidad tienen más chances. En caso de que la situación se ponga peligrosa, iré. Suerte, dijo mientras ve cómo ambos séquitos desaparecen del lugar bajo el consejo del Castaño. Él se quedó mirando el lugar donde estaban ambos grupos por unos segundos. Sin más vuelve al sofá para seguir comiendo su helado, pero se percata que Kerame estaba devorando casi todo el helado. Isa, ¿qué se supone que haces? Ese helado es mío, exclamó molesto. Kerame, no te molestes. Ven, aún queda, dijo mientras llevaba una cuchara con helado a su boca / hocico. Isa, se acerca y ve que una parte del sabor que había en el pote ya no estaba. Te acabas de comer todo el dulce de leche. Kerame, estaba muy delicioso, pero no te quejes, aún queda limón y frutilla, dijo mientras tomaba el control del televisor y lo encendía. Isa, se sienta en el sofá y le quita el helado a Kerame, quien dio un leve gruñido. Sujetaba el helado en su brazo izquierdo y la cuchara en su brazo derecho. Ponte alguna buena película, a estas horas ya no hay censura. Inframundo, lugar de encuentro. Ambos séquitos habían aparecido en las afueras del castillo del actual rey demonio. Empezaron a caminar hacia la entrada del castillo, donde los espera cierta peli plata con su vestimenta de Mad, quien tenía una mirada seria. Pero al hacer contacto visual con la heredera Agars internamente se empezó a molestar. Graifia, gracias por asistir. Señorita Astaroth, señorita Agars. Por favor síganme, dijo mientras abría las puertas y pasaba con ambos séquitos, quienes la seguían. Empezaron a caminar por el pasillo en un silencio. Algo raro, pero alguien decidió romper ese silencio. Sekbaira, Graifia-sama. ¿Somos los últimos en llegar? Preguntó de forma seria y respetuosa. Graifia, no, aún faltan que lleguen algunos líderes, personal del equipo de XD y demás que fueron llamados, en cuanto estén todos dará inicio, dijo de forma tranquila, y a la vez un poco cortante. Ambos séquitos habían llegado a un gran salón muy bien decorado, donde en el centro había una mesa redonda con algunas sillas. Graifia, por favor pasen y pónganse cómodos mientras llegan los demás, dijo mientras se inclinaba levemente y luego se retiraba. Caminaron hacia un lugar un poco apartado, mientras conversaban y esperaban a que dé inicio esto. En esa gran sala se encontraba casi todo el equipo de XD, menos Dulio, Irina, Mako, Zeus, Sanguyukang, Sane junto a su séquito, y algunos más. De repente esas enormes puertas del salón se volvieron a abrir, dando paso a cierta peli rosada con dos grandes cuernos, quien entraba junto a su séquito. Era Roigun Belfegor, la ex heredera del clan Belfegor. Está al dar un vistazo rápido a todos en la sala. Se percata que estaban, por así decirlo, los más fuertes de cada facción o aquellos que destacan en gran manera en el campo de batalla. Ya sea por su desempeño individual o grupal. Pero a su vista llega la visión de algunas conocidas, era Sekbaira Agars y la tía Astaroth, con quienes antiguamente ya tuvo una que otra plática. Roigun, sin pensarlo dos veces, empieza a dirigirse hacia ellas, siendo seguido por su séquito. Ella podía haber ido con otros a entablar alguna conversación referente a lo que se hablara o para saludar y entablar una amistad, pero por alguna razón sus sentidos le decían que se apartara de ellos, no solo por el hecho de no conocerlos, sino por el actual pilar de la alianza. Sus sentidos tanto de demonio como mujer le decía que no se acercara a él. Aunque ella no era la única que sentía lo mismo. Roigun, buenas noches. La tía, Sekbaira, ¿cuánto tiempo? Dijo con una sonrisa mientras tenía su mano levantada en señal de saludo. Sekbaira, hola Roigun, gusto en verte, dijo de forma seria pero a la vez formal. La tía, buenas noches. También me da gusto volver a verte, respondió con una sonrisa en su rostro. Roigun, veo que ya están formando sus séquitos. Sekbaira, sí, son fuertes, leales, y se adaptan muy rápido a la hora de luchar, pero aún así les queda un camino que recorrer, da un leve vistazo a su séquito. Roigun, ya quiero ver su valentía y desempeño en el campo de batalla, aunque, dijo mirando al séquito de la tía. La tía, no veo a tu reina. ¿Le sucedió algo? La tía, no ha de tardar en venir, dijo, pero casi al instante un círculo mágico con el logo del clan Astaroth apareció a su lado, de donde apareció Frost. Frost, lamentó la tardanza la tía Sama, dijo dando una leve reverencia, se percata de quienes estaban a su alrededor. Buenas noches Roigun Sama.
Un gusto volvernos a ver. Roigun, igualmente, pero deja el Sama, puedes decirme solamente Roigun. Tanta formalidad a veces es tedioso, dijo con una sonrisa, a lo cual está asiente y se va con sus nuevos compañeros, quienes hablaban con el séquito de Sekbaida. Estuvieron ahí esperando a que la reunión empiece y mientras esperaban, el dúo de herederas y exheredera platicaban de forma tranquila. En un momento el séquito de la tía y Sekbaida se presentaron ante Roigun y de igual forma pasó con el séquito de esta. Ya estaban todos reunidos en el salón, los líderes tomaron sus respectivos lugares en la mesa mientras a su alrededor se encontraban todos los que fueron llamados. Azazel, ya que todos están aquí, vayamos al grano. Hace 9 horas atrás recibí una memoria dañada con información sobre estos ataques y apariciones, capta la atención de todos, no sé quién me lo ha enviado, solamente apareció en mi laboratorio. Cada uno de los presentes prestaba atención a cada palabra que decía. Azazel, al momento de revisarlo me percato que tenía múltiples carpetas con algunas cosas muy interesantes. Crea un holograma de un castillo, con aspecto abandonado, se encuentra aquí en el inframundo. Tengo su ubicación y no solo eso, sino también información de las runas mágicas que rodea ese lugar, como si fueran un escudo que lo ayuda a pasar de forma imperceptible. Además de cómo desactivar estas mismas. El silencio de los demás solo alienta a que el caído diga más. Azazel, lo que más me sorprende es que debajo del castillo hay una base secreta y todo esto sirve como distracción por si alguien lo encuentra, jaja. Yasaka, ¿estás seguro de esta información? Digo, si una memoria portátil se te aparece con información valiosa, tú le creerás. Azazel, por eso mismo le solicité la ayuda de 3 de sus mejores exploradores y rastreadores, también junté a 3 de los míos donde les informé del asunto y los envié a Juca. ¿Y obtuviste algo? ¿O solo era una falsa información? Azazel, era verdad todo. Los 6 lograron abrir una brecha en las runas y lograron entrar, era tal y como decía la información. Gabriel, o sea que entre sus filas hay un traidor que nos da información de ellos. ¿Pero por qué nos daría esta información? Ra, si nos da a conocer esto a nosotros puede ser porque están planeando algo caótico o desquiciado. A tal punto de que este mismo reconoce lo que hacen. No era un chiste al decir que este grupo podría ser tan problemático como la Chaos Brigade o peor. Ya que ahora se presentaban como una gran piedra en su camino. Pero luego sería como una gran roca que costaría mover. Circex lo mira con tranquilidad y un poco de seriedad. Azazel no es toda la información, ¿verdad? A lo cual todos voltearon a verlo esperando una respuesta. Azazel da un suspiro de cansancio y molestia, entre la información casi todo estaba dañado. No pude salvar casi nada, dijo creando otro holograma, donde se mostraban a un individuo. Los ojos de algunos se abrieron levemente al ver a un minotauro, quien había atacado múltiples veces en sus respectivas facciones. Zaira Orb mira el holograma del enemigo que alguna vez enfrentó, pero se percata de una parte donde decía su nombre. ¿Asterius? Así se llama esa cosa. Azazel, solo me aparecía así, todo lo demás se perdió. Se quedó en silencio por unos segundos y dudaba en lo que diría, además de mostrar un leve gesto de molestia. Michael, ¿por qué esa cara, Azazel? Dijo con curiosidad. Azazel vuelve a dar un suspiro. Solo que ahora uno pesado, crea 3 hologramas, por eso. Todos se quedaron con desconcierto por lo que veían y leían. 2 de esos hologramas tenían escrito la palabra peligro superhumanos y uno próximo objetivo. Las reacciones fueron diferentes: impresión, preocupación, odio, molestia, asco, duda, exaltación, etcétera, etcétera. En un holograma se mostraba a aquel sujeto que ayudaba a los humanos, Ronen Sharo como lo apodan algunos, tenía escrito superhumano y también peligro. El segundo holograma mostraba a aquel joven que interfirió en la boda de la heredera Agars, quien reclamó su mano y se retiró junto a ella. Tenía escrito igual que el anterior peligro y superhumano. Y en la última se mostraba a un castaño que había cambiado su aspecto, el Exekiryu Teiji-sa, quien tenía escrito próximo objetivo. Los líderes se habían sorprendido por esta información, incluso algunos se levantaron de sus asientos. Zeus, exaltados, ¿cómo se filtró esta información? Azazel, no lo sé y hablo por los demás. Al no saber cómo, quizás nos estuvieron espiando todo el tiempo sin darnos cuenta. Serafal, no lo entiendo por qué aparece ese desterrado ahí, dijo con desagrado. Odin, no tiene nada, tal vez un poco de poder pero nada más, esto provoca dudas en todos. Luego de esa noche, se retiró como humano. Azazel, pero no en fuerza, causando que todos dirigieran su mirada a él, aún conserva su fuerza. Jajaja, el desgraciado no tiene poder pero su fuerza sigue siendo igual que la última vez que lo vimos luchar. El lugar quedó en silencio, los murmullos comenzaron a surgir y las preocupaciones de algunos. El séquito de ambas, pese a lo que sentían, debían mantenerse al margen, y no levantar sospechas.
Azazel, no sé si debemos tomar cartas en este asunto, pero quiero escuchar la opinión de ustedes luego de ver esto. Se abre el holograma del castaño donde había algo más, también está dañada pero pude rescatar algunas cosas relevantes. El holograma proyectaba a un Isa caminando con ropa de civil, junto a un par de bolsas que por lo visto eran de un supermercado. Era de noche, cuando pasaba por un vecindario común. El holograma se satura por unos instantes, para luego ver cómo el desterrado levanta su brazo izquierdo como si fuera a defenderse. Seguido se ve como algo aparece de la nada, algo grande color verde grisáceo, que golpea justo el brazo que había levantado. La fuerza del golpe fue lo suficiente para mandar al castaño expulsado del lugar, y por suerte no chocó con ninguna estructura donde residen varias personas o familia. Sin previo aviso, este monstruo con aspecto humanoide se impulsa para seguir al castaño. Los presentes de la reunión reconocieron a aquella cosa. Anteriormente había causado grandes problemas en diversas locaciones. Dulio, se toca. ¿Hace cuánto fue esto? Azazel, no lo sé, pero lo que sí sé es que fue hace tiempo. Yasaka, ¿qué lo asegura? Azazel, él aún camina por las calles de Kuo. Me da a entender que Abominación está muerto. Pese a saber su nombre ahora, no dijeron ni una palabra y siguieron mirando. El holograma se satura. Para ahora mostrar, como cosa, tenía a Isa contra algunas rocas, sujetando su brazo derecho con su gran mano, y su brazo izquierdo. Para ser preciso, desde su mano hasta su codo estaba recargado y empujando al castaño. Abominación, con una voz grotesca, grave y burlona. ¿No harás nada, humano? ¿Perdiste la voluntad de luchar? Solo mantiene su expresión seria pero con su ceño fruncido. Al instante conecta un rodillazo en su costilla, causando que sus pies despeguen del suelo solo unos centímetros. Seguido golpea en el lateral de sus costillas izquierda, un uppercut y un golpe de lleno en su rostro. Pero por lo visto esto no le hacía nada. Abominación, suelta unas risas algo desquiciadas junto a gruñidos. ¿Esa es toda tu fuerza? Decepcionas mucho. Espera más. Grito mientras ejerce más fuerza en su brazo que estaba sobre del castaño, causando que lo enterrara aún más en las rocas. Por unos momentos no sucedió nada. De repente el brazo izquierdo sujeta la muñeca, comenzando lentamente a quitarla, al igual que su otro brazo que estaba siendo aún sujetado. Era empujado. El holograma se enfoca en un ángulo donde ambos individuos forcejeaban, siendo Abominación quien soltaba gruñidos de molestia e ira al ver cómo el desterrado hacía retroceder sus brazos. De repente Isa lo jala hacia él, donde lo recibe con un cabezazo en su rostro, causando que lo aturdiera y lo haga retroceder unos pasos, quedando ahora el castaño libre. Se acerca a su enemigo, patea a un costado de su pierna, causando que cayera sobre su rodilla. No perdiendo el tiempo se coloca a su costado para luego sujetarlo de las protuberancias espinosas que sobresalen de su columna. Lo arrastra y lleva a donde anteriormente estaba acorralado, donde lo empuja y entierra. El holograma se satura, mostrando ahora cómo ambos combatían como bestias, donde solo el sonido de la destrucción, gruñidos y choque de puños hacía eco. Isa conectó un uppercut en toda su mandíbula, dejándolo nuevamente aturdido. Pese a que Abominación midiera casi el triple de él, no dudó ni un segundo en abalanzarse sobre él. Se posiciona en su espalda donde sus brazos envuelven su cuello, comenzando a ahorcarlo. Recuperado de su aturdimiento comienza a moverse y conectar golpes en las costillas del desterrado con su codo. Trataba de liberarse antes de que perdiera la conciencia. Al no resultar suelta varios golpes en su rostro. Pero no pasaba nada. En uno de esos golpes, Isa suelta su brazo derecho y sujeta la protuberancia que estaba en su codo, o era su codo, y sin piedad, lástima o asco. Se lo arranca, salpicando el piso con lo que era su sangre verde, no duda, y entierra lo que arrancó en el derecho del monstruo. Pese a su grito de dolor, el desterrado no aflojó el agarre. En su desesperación Abominación comienza a tirarse en piso, salta a grandes alturas y cae de espalda, y correr como podía de espalda, chocando con todo lo que estaba a su paso. Cayó al suelo, y comenzó a respirar pesadamente luego que Isa lo soltara. El desterrado se acerca quedando ahora a su costado. Viendo cómo esta cosa luchaba por moverse, al intentar levantarse, Isa levanta su pie y pisa donde se supone que debería estar el corazón. Su pie generó un sonido doloroso, que a algunos de los que observaban les incomodó. Isa, habla. ¿Quién te envió? No había ni molestia, cansancio o ira en su voz. Abominación, no podía respirar, su cuerpo no respondía por completo y entre jadeos habla como puede. Humano. Solo humano. El holograma lentamente se satura, no dejando visión. Solo sonido, se escuchaban las respiraciones pesadas de Abominación. De repente se escuchó un asterisco tras asterisco, el sonido seco de algo romperse, y por cómo sonó, se percatan que eran huesos.
La saturación desaparece, dando vista ahora al desterrado parado al costado de Abominación. El del castaño comienza a inflarse. De repente suelta una llamarada de aire de su boca sobre el cuerpo delante suyo, se mueve a otro lado y nuevamente lo hace. Solo fue cuestión de minutos para que Abominación solo sea cenizas. Finalizando así el holograma. Azazel, no sabemos a qué nivel podría catalogarse Abominación, y tampoco a él. Pero efectivamente, sigue manteniendo gran parte de su fuerza. Un pequeño debate comenzó luego de ver cómo el desterrado acabó casi con facilidad a esa cosa. De igual forma, los demás restantes se preguntaban y murmuraban cosas. Por otro lado, un pequeño grupo se sorprendieron al ver cómo amigo / amado luchaba y doblega a su enemigo. Por un lado estaban aliviados de que no haya pasado nada pese a que la pelea fuera hace tiempo, pero por el otro lado, se preguntaban por qué no les dijo nada acerca de esto. Aunque Sekbaira y la tía se hicieron una nota mental, cuando lleguen a casa hablarían con su Isa sobre esto. Nuevo grupo enemigo, el humano del mundo humano, el idiota que tiene por prometido la Agars y ahora esto. ¿Qué rayos está sucediendo? Indra, quien estaba en representación de Shive, ajaja idiota que te hizo papilla, y hablamos casi literalmente jajaja. Zeus, creo que no es buen momento para risas. Indra, para mí casi siempre es buen momento para risas, habla con gracia. El humano del que el pilar habla. Jamás logramos encontrarlo, siquiera para tomar un refresco o decir hola. El desterrado pese a no tener poder o poder mágico, sigue siendo fuerte, y está la probabilidad de que vuelva a recuperar lo que antes fue. No por nada se decía que él era capaz de hacer milagros, no me sorprendería si llega a desplazarte. Mira al mencionado que comenzó a molestarse, al igual que sus esposas. Incluso a mí. Rayos, decirlo en voz alta no es tan gracioso como decirlo en tu mente. El ambiente del lugar comenzó a cambiar, y no a uno bonito. Indra, luego tenemos al Todopoderoso. Prometido misterioso, tanto Sekbaira como la tía se mantienen al margen. Nos hizo una muestra de su poder en solo una noche y en otra nos confirmó lo que es capaz. Mira a la heredera Agars. No te lo tomes a mal, solo que cuesta un poco aceptar que alguien te supera de manera inimaginable. Indra, creo en el hecho de que con el pasar del tiempo nuevas promesas se alzaran. Como ejemplo tenemos a Circex, que actualmente supera al Lucifer Original, Dalory Lucifer. Mitad demonio y humano con una Lanjaines, Cao portador de la True Lanjanas, quien logró alcanzar el Balance Breaker de su arma al 100%, hacia el nuevo Sekiryu Tei y a palabras nuestras. Aquel que nos llevará a una nueva era, pero viéndolo mostrado por Azazel me hace dudar. Si realmente es lo que nosotros esperamos. Palabras algo duras y críticas, que fue vista de varias maneras. Era evidente que la vista de un dios era más aguda en cuanto a esto. Valerie, ¿a qué quieres llegar, Indra? Indra, Azazel reproduce todo de nuevo. Y nuestra las expresiones del desterrado, dice el dios, a lo cual el cuervo hace lo dicho. Reproduce todo de nuevo, pero no notan nada raro al igual que la mayoría de los integrantes, salvo por dioses y una reencarnada. Indra, alguien que no sea dios se logra percatar. El lugar queda en silencio al no saber qué era lo que destacaba en llamar la atención. Pero fue una albina la que se percató o eso creía. Weiss, N no suda, habla, a lo cual voltean a verla y procede a repetirlo. Dejando la expresión de su rostro, él no suda en ningún momento. Indra, bien, mira a la heredera Agars. Tienes una buena pieza niña, buen ojo al momento de reclutarla, dijo mientras apartaba su vista. Tal vez ustedes lo vean como un mínimo detalle. Casi algo sin importancia, pero eso nos dice lo que es capaz. Si estuviera aún recuperando todas sus fuerzas como mínimo sudaría, pero al no hacerlo, se queda en silencio por unos instantes. Para mí, creo que él ya restauró toda su fuerza. Odin, ¿a dónde quieres llegar? A la conclusión de que el desterrado se alzara de nuevo. Indra, tal vez sí, tal vez no. Tal vez se una al bando enemigo, tal vez no. Tal vez él se vuelva un nuevo enemigo más adelante, o tal vez no. Tal vez él reunirá seguidores o aliados. O tal vez no, solo bastaba con eso para sacar las dudas y confusiones de algunos y entender de lo que trataba de decir. Isa el desterrado es alguien que debe dejarse a la deriva. Él se levantará de nuevo pero no sabemos cómo. Zeus, ¿no veo el problema? Solo bastaría con capturarlo y encerrarlo. Indra, podríamos pero a la vez no. Ajuka, se firmó su destierro bajo los acuerdos del inframundo. Tendría que infligir algo de forma directa contra nuestras facciones para que su destierro ya no sea válido, solo así se podrá proceder a su captura o eliminación. Lo entendían, estaban en una encrucijada algo compleja con respecto a cómo tratar contra él. Indra, y para cuando llegue ese momento. Si es que llega, dirige su mirada a As.
¿Crees estar listo para afrontarlo? ¿O tendremos que buscar a alguien más efectivo? Los presentes entendieron más que claro, a la vez lo que insinuaba el dios de las tormentas. Él dudaba de la fuerza del pilar de la alianza, pese a ser alguien destacado y con grandes cualidades juntos a sus habilidades, fue derrotado. Obviamente esto genera dudas en si fue realmente correcto esto de tomarlo como nuevo Sekiryu-Tei. Claramente algunos se molestaron y mostraron su descontento en sus expresiones faciales, el más evidente fue As. As se acerca a la mesa. Fui derrotado una sola vez, tampoco significa que yo al portar el manto de pilar sea el más fuerte de todos. Hablo molesto. Yasaka, Indra-sama. Que yo recuerde, usted también estuvo de acuerdo por un periodo de tiempo antes de tomar acciones esa noche. Indra, y ahora lo dudo. As, para poder desarrollarme se necesita tiempo, como todos los demás para poder alcanzar su límite o superarlo. Usted mencionó el hecho de que las futuras generaciones traen consigo nuevas promesas, pero para eso se necesita tiempo. Como todos en esta sala algunas veces lo tuvieron que pasar, se notaba molesto. Si me da tiempo, lograré alcanzar la meta que usted espera de mí, incluso superaré al imbécil que tiene por prometido ella, al otro tipo del mundo humano y también si el desterrado se vuelve una amenaza lo superaré. Palabras nobles y conmovedoras para algunos. Es verdad el hecho de que As ha sido una buena elección para todos y no hubo dudas ese día. Los líderes veían con buenos ojos esa voluntad y esperanza de seguir creciendo por el bien de todos. Los demás presentes solo observaban en silencio o murmuraban cosas en señal de aprobación, como también tenerlo en cuenta como motivación a seguir esforzándose. Sus esposas lo miraban con risueño y amor, ese era el hombre que las cautivaba y motivaba a ser mejor en todos los aspectos. Por él estaban dispuestas a luchar y afrontar cualquier adversidad. Por otro lado, se encontraban dos séquitos que no estaban bien del todo, después de todo estaban hablando de su amigo /diagonal amado. Se preocuparon internamente al momento de escuchar cómo tratarán con él en dado escenario que se desarrolle, aunque lo conocieran y sepan que nada de eso sucedería. Preocupa. Pero dos mujeres miraban de mala manera al pilar, y una de ellas no duda en decir lo que piensa. Seek Vaida. Creo que no hay necesidad de faltar al respeto a otros estando presente en la misma sala. La prometida de aquel idiota responde de forma venenosa, que te hace pensar que durante ese tiempo en que tú mejores él no hará lo mismo. Así que guarda tus comentarios insultantes detrás de tus dientes para cuando estés solo. Seek Vaida fue lo que se dijeron ambos séquitos en sus mentes luego de escuchar cómo le hablaba al pilar. Ella no dudaba al momento de defender a su hombre. La tía también estaba dispuesta, solo que decide esperar un poco. Algo en ella le decía que todavía no hable. Tan solo ese comentario hizo que todos callaran sus murmullos. Las mujeres de As miran de mala manera a la heredera por sus palabras molestas. En realidad su mera presencia las comenzaba a molestar. Tales palabras provocan que As suelte un suspiro pesado mientras dirige su mirada a ella. Comienza a caminar hacia ella, con su mirada molesta. En un instante su séquito desenfundan sus armas, seguido del séquito Astaroth, causando impresión en algunos por tal acción de este último. Incluso Ajuka se pregunta esta acción de los siervos de su sobrina. As se detiene e invoca su Booster Gear. Incluso Rias y Sane con sus respectivos séquitos desenfundan sus armas o se ponen en posición de guardia. Incluso algunas de sus esposas se levantan de sus asientos o otras al igual que su esposa se acercan a estas. No tolerarán que le hablen de tal manera a su esposo. Algunos de los presentes que se encontraban cerca se apartan del camino, incluso el séquito de Roigun se aparta, salvo por su rey que aún se mantenía en su lugar. Su séquito al ver esto deciden volver a sus respectivos lugares y preparan sus armas. Si su ama estaba dispuesta a defender y apoyarlas, ellos la seguirán. El séquito de Agars y Astaroth miran a los otros desenfundar sus armas, en señal de apoyarlos. Al principio se sorprenden, pero luego vuelven a prestar atención al frente. Pero antes de que las cosas se salieran de control, un cetro dorado se posa de As, y es empujado hacia atrás. Fue Radios de Sol, quien seguía sentado en su asiento y solo estira un poco su cetro. As, ¿qué haces? Molesto. Si valoras tu vida te recomiendo que no hagas algo tonto. Voltea y mira a las demás esposas de As que se levantaron de sus asientos. También va para ustedes. Scarlett ya nos advirtió sobre Materno en algo que no podremos seguir el paso. Shive fue un claro ejemplo. Incluso nuestros enemigos saben y comprenden de lo que son capaces estos dos. Y lo catalogan como peligro. Habla de manera seria, seguido de voltear a ver al pilar. Él no dudará en matarte si le haces algo a ella, así que te sugiero que controles tus emociones, regules tus palabras y que regreses a tu lugar. Sekiryu-Tei, dice sin apartar la mirada de As. Zenobia, Ra-sama. ¿Por qué la defiende? Dijo mirando al dios del sol. La solución es fácil,
Podríamos capturarla y tenerla bajo un control mental. Si él se atreve a hacer algún daño a cualquiera de aquí, con solo lastimarla lo mantendremos al margen. Además, si la capturamos podremos hacer que él nos revele cómo obtuvo ese poder, dijo de forma maliciosa y con una mirada de superioridad dirigida hacia la Agars. Sekbaira simplemente la miró con asco al escuchar las palabras de esta y su séquito la miraron de mala manera junto a algunos en la sala, pero había algunos que se quedaron pensando en tal idea. Era algo sencillo desde su punto de vista, solo bastaba con atraparlo y listo. Eran mayormente las esposas de As las que tenían esto en mente, pero algunas no, ya que pensaban que eso era pasarse de la raya. Incluso algunos líderes tenían ese pensamiento. Luego de escucharlo, parecía fácil. Todos voltearon a ver a la heredera, quien estaba con su típica mirada, pero con una gota de sudor bajando por el lado izquierdo de su cara tras recibir las miradas de estos. Ra, mira a Zenobia de manera seria, lo que causa que ésta se estremezca. Guarda tus comentarios en tu pútrida boca, demonio. Su voz se distorsiona y eleva su aura, se levanta de su asiento. Su cetro se convierte en una lanza y la apunta a esta. Sabes de lo que él es capaz y te atreves a hablar como si nada. Todos se sorprenden por tal acción del dios del panteón egipcio. Obviamente As no iba a dejar que esto pasara, así que se coloca enfrente de su esposa en señal de defenderla y comienza a elevar su poder y aura. Los dioses que acompañaban a Ra juntos a los guardias élites que los acompañaban se ponen en guardia o desenfundan sus armas y las apuntan a As. Ahora casi todos los miembros del grupo de XD sacan sus armas o preparan por si esto explota. As, te sugiero que bajes tu arma, Ra. Ra, entonces controla a tu esposa y haz que no abra la boca sobre este tema. Si no sabe las consecuencias que puede desencadenar su disparate de propuesta, baja su arma y mira a los líderes. Piénselo 2 veces antes de hacer una estupidez. Reconozco que mi nivel de poder es inferior ante ese sujeto. Incluso Scarlett y Indra lo reconocen. Voltea a ver a As. No necesito decirte cómo acabaste ese día. Tal vez seas el pilar de la alianza, pero aún eres joven, hormonal, estúpido, emocional. Y no sabes lo que es cargar con cientos de seres vivos que esperas lo mejor de uno. Este comentario molestó al actual Sekiryu Tei, quien elevó más su aura para poder intimidar, pero este respondió de la misma manera. Yasaka, Ra-sama, le recomiendo que por favor se calme, dijo de forma seria y con tono molesto, mientras liberaba su aura junto a algunas de sus esposas. Incluso líderes reaccionaron de igual manera. Ya cuando sus líderes liberan sus auras, los que los acompañaban se prepararon para el desenlace de cualquier cosa. Incluso los que venían con Indra se prepararon. Y no era necesario decir a quién apoyaría si esto se sale de control. En el lugar todos se apuntaban sus armas unos a otros, y no despegaban su mirada de sus contraparte o adversarios si esto escalaba a más. Era sorprendente cómo el lugar se dividió en 2 bandos, solo por salvaguardar a una heredera más del inframundo. Ra, voltea y posa su vista en cada líder presente. Dejemos algo en claro, el propósito de esta coalición entre nuestras facciones era para garantizar 0 conflictos entre nosotros y enfrentar futuras amenazas. Pero si en algún caso algo le sucede a ella, apunta a Sekbaira, quien se mantenía en su lugar. Por parte de ustedes, yo no dudaré en romper mi alianza con ustedes e unirme a su prometido en su contra. Tales palabras sorprendieron a todos los líderes y no solo a ellos sino también a los demás presentes. Zeus, Ra, ¿estás dispuesto a dejar la alianza solo por eso? Ra, sí, no dejaré que por culpa de algunos mi pueblo sea condenado, respondió de forma seria, mientras disminuye su poder y aura. No solo hay uno sino 2. Ambos por lo visto en la anterior reunión se conocen. ¿Qué pasaría si ellos unen fuerzas y empiezan a contraatacar sus facciones solo por pensamientos como los de ella? Pregunta mientras apunta a Zenobia. Tales palabras dejaron en silencio el lugar. No podrían hacer nada, ni siquiera Scarlett podría defendernos. ¿Vieron ese día cómo parecía que perdió el control de sí mismo? ¿Qué haríamos? Solo esperaríamos nuestro fin. Estamos quizás ante el poder más grande que cualquiera haya visto o sentido, un poder que supera incluso a la bestia del apocalipsis. Ra, sean razonables y prudentes en las decisiones que tomen, dijo mientras se sentaba en su lugar. Los acompañantes del dios se calman y enfundan sus armas, y los demás solo esperaban algún gesto de sus líderes, el cual no tardó en darse. Se calman y regresan a su anterior estado, al igual que los demás, pero dejando ahora el lugar en un silencio algo incómodo debido a lo que comentó. El hecho de tener tal enemigo los estremecía, y otros simplemente no sabían de lo que hablaban, pero por lo escuchado se daban cuenta que esto no era un chiste de mal gusto. Esto era algo muy serio, y posiblemente caótico. Nadie decía nada, solo se mantenía al margen de la situación, no decían ni una palabra, salvo por algunos que volteaban a ver a la heredera Agars y en sus pensamientos se decían a sí mismos: si alguien le hiciera daño nos condenaría a todos. Por ella la alianza se dividiría. Si nada le pasa, nada nos sucederá, pero si el enemigo le hace daño,
ellos la pasaran mal entre otras cosas. Por parte de Segbaida se mantenía seria en todo momento, aunque por dentro estaba algo agitada debido a la situación en la que estaba. Por ella es capaz de desatarse una nueva guerra, una guerra a gran escala, pero justo en ese momento el anillo de Segbaida y la tía empiezan a brillar, llamando la atención de todos los presentes en el lugar. Unos miraban esto con nerviosismo, otros de manera curiosa y otros de manera un poco alterada, ya que pensaban que él, su prometido, vendría. Pero los líderes tenían cierto desconcierto debido a que no solo Segbaida tenía ese anillo sino también la tía. Ajuka se exaltó por un momento al ver que su sobrina estaba involucrada con ese sujeto. La brillante luz empezó a intensificarse hasta que se detuvo y empezó a cesar. Los que conocían de lo que era capaz no querían verlo ya que tal vez los haría pasar un mal rato. Cuando la luz cesó por completo se vio entre el medio de ambas herederas a un pequeño zorro con un pote de helado. Algunos soltaron un suspiro al ver que no era él sino su acompañante. Kerame comía a gusto y miraba a todos en la sala, hasta que su mirada se posa enfrente de los líderes. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Segbaida mira a Kerame confundida. ¿Qué haces aquí? Kerame voltea a verla. Estaba aburrido y no había nada nuevo en la televisión, así que decidí ir contigo. Además, jajaja, le robé su helado. Empieza a meter su cabeza dentro del pote mientras era visto por todos. Kerame se percata que todos lo miraban. ¿Qué? Tengo algo en la cara, lo que causa que todos lo vean, mientras una gotita de sudor les caía por su nuca. La tía saca una servilleta de su bolsillo, agacha e inclina hacia Kerame y procede a limpiar su hocico y parte de su rostro. Estás todo manchado de helado, además llegando a casa tendrás que bañarte, si no tu pelaje se pondrá todo pegajoso. Esto causó desconcierto en todos debido a la forma tan cercana de hablarle. ¿Eran tan cercanos? Hasta donde sabían solo Segbaida Agar era la única que conocía al pequeño. Los líderes y otros examinaron su aura, y justo ahí se percatan, dejando de lado los anillos, en ella había una esencia. No podían sentir de quién era, la estaba ocultando y muy bien. Se daban una idea, pero querían confirmar sus dudas. Circex, la tía. Llamó el líder del infierno. La tía, la pelirrubia, le entregó el pañuelo a Kerame para que siguiera limpiándose mientras ésta se levantaba y miraba a quien le llamó. Si Lucifer Sama. Circex, ¿hay algo que quieras decirnos? Y chicos, ya saben, el típico spam de siempre. ¿Qué tal edad? Por favor, díganme si les está gustando el audio que estoy usando. Es de mismo Jorge, pero ya les dije, es un poco más humanizado. Ya no es tan metálico como las de los antiguos capítulos, pero al menos si quiero seguir trayendo contenido, voy a tener que poner este tipo de para poder que ustedes lo puedan escuchar, sobre todo. Espero que me puedan entender. Bueno, por favor no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu bonito like aquí abajo, por favor, que sé que para ti tal vez sea algo molestoso, pero literalmente a mí me apoyas mucho y me animas a mí a seguir trayendo más contenido a este canal, sobre todo para futuro, sobre todo. Así es, poco a poco estaremos creciendo. Y también aún no he decidido qué juego agregar, así que tal vez en el siguiente capítulo ya lo haga hecho o aún no. Así que sigamos con este capítulo. La mencionada sabe de lo que hablaba, se sonroja un poco, levanta su anillo y lo mira detenidamente. Deja un momento de silencio, a lo cual Kerame, al no escuchar nada de la mencionada, decide tomar cartas en el asunto. Deja su helado en el piso, voltea a mirar a los demás, levanta sus patas y hace un gesto obsceno, desconcertando y dejando incrédulos a los demás, y más a Ajuka. La tía, asterisco, esboza una leve sonrisa amable, asterisco es tal cual suponen, levanta su mano y la muestra. Al igual que Segbaida, yo soy su prometida. Esta declaración deja a la mayoría boquiabierta, excepto al séquito de ambas, no se esperaban esto. Por otro lado, Segbaida voltea a mirar a la tía como si su rostro dijera: ¿en serio? La tía voltea a verla, luego de sentir su mirada. ¿Qué? No dije ninguna mentira. Pero antes de continuar alguien interviene. Ajuka, la tía. ¿Por qué? ¿Lo hiciste? ¿Acaso él te obligó? Dijo de forma seria mientras la miraba fijamente. ¿Sabes qué dirán tus padres cuando se enteren de esto? Tal vez no se tomen bien. Incluso hay probabilidades de que te quiten tu puesto como heredera del clan Astorath. La tía deja de mirar a su tío y posa su vista sobre aquellos que se encontraban en la mesa. Lo hice porque yo lo amo, él no me obligó a que lo amara. Ni usó ningún hechizo o encantamiento, ahora posa su mirada sobre su tío.
En cuanto a lo que me digan mis padres no me importa en lo absoluto. Quizás suene grosero decir eso después de todo lo que ellos hicieron por mí desde mi niñez hasta ahora, pero no dejaré al hombre que amo. Aunque eso me cueste mi puesto como heredera del clan o me expulsen de este, yo seguiré a su lado, respondió con mucha firmeza en sus palabras. Por otro lado, Ajuka se quedó en silencio por tales palabras de su inmaduras palabras de su sobrina según él. Odin, creo que ya nos desviamos mucho del tema principal, mira a sus colegas líderes. Dejemos este tema de lado y enfoquémonos a lo que vinimos así, ya no quiero llevarme más sorpresas. Y así volvieron al asunto por el cual fueron convocados todos. Una cosa más, Scarlett y Opis no se encontraban presente. 5 horas después. Ya habían pasado las horas, las preparaciones y planes ya fueron dados, las posiciones de todos ya estaban tomadas. Si iban a hacer esto, sería por sorpresa, rápida y precisa. Vamos a uno de los flancos, donde se encontraba Segvaira, la tía y Roigun junto a sus séquitos algo separados, también se encontraba presente Kerame, que estaba sobre una roca rascándose. Pero no solamente ellos, también se encontraban algunos yokai, ángeles, caídos, egipcios y valquirias. Algo curioso era este grupo de valquirias, pese a tener una mirada seria y enfocada, o bueno, eso era tal vez lo que aparentaban todas. Una pequeña valquiria se le había resbalado, cayendo al suelo junto a su teléfono que estaba conectado a unos auriculares. Estaba ya que se desconecta luego de caer algo lejos, justo al caerse en el lugar se empezó a escuchar una música que tenía buen ritmo. El sonido de la música era lo suficiente para que todos ahí lo escucharan, pero tampoco fue lo suficiente como para que lo escuchara el enemigo o alertara a alguien. En el momento que se empezó a escuchar la música todos voltearon a ver. Para su mala suerte, la pequeña valquiria se avergonzó y recogió su teléfono rápidamente. Aunque algunos se les quedaron mirando a ese grupo, entre ellas, cierta arcángel se les quedó viendo debido a que reconoció la melodía y letras de esa música. Obviamente recibió una reprimenda de lo que parecían ser sus hermanas. Hacia la pequeña valquiria. Se inclina un poco, lo siento hermanas, es que estaba aburrida. Llevamos varios minutos y nada de nada ha pasado. Gair, estamos por luchar en cualquier momento. Y tú te pones a escuchar música, le reclama una mujer corpulenta. No me sé el nombre de las 3 hermanas y eso que me leí el manga completo. Dame tu teléfono hermana menor, no quiero que pierdas tu concentración en este momento, dijo una valquiria bajita con lentes. Gair, esconde su teléfono, no, tú no me lo devolverás hasta después de una semana. Siempre mal influenciándote por cosas que ves en DevilTube, suelta un suspiro una de sus hermanas, y esta también era baja solo que más arreglada. Gair había escuchado esto y se molestó un poco, no tiene nada de malo escuchar música, además tú te haces la elegante y fina. Compras cosméticos apenas salen nuevos productos, gastando casi todo lo que ganamos. No veo lo malo en eso, después de todo, todas utilizamos casi lo mismo, se defendió la hermana. No criticaré tus gustos hermana, habló una de sus hermanas, tenía el cabello azul medianoche. Dependiendo del punto de vista lo verían con una tonalidad más oscura o clara, pero ahora no es el momento. Céntrate en esto, y aprende, así adquirirás la suficiente experiencia para poder desarrollarte mejor en el campo de batalla. Gair, yo quería estar en casa cenando tranquilamente, habla de forma desanimada. Quien no fue lo dicho por varias de sus hermanas, pese a tener distintos aspectos físicos, carácter, emociones. Todas ellas poseían el mismo color verde esmeralda en sus pupilas. Pese a haber dejado su comportamiento de lado y volvieran a lo suyo, algunos igual se les quedaron mirando, entre ellas cierta arcángel que miraba a la pequeña Valkyrie con curiosidad. Esa música la conocía, pertenecía a Isa el Desterrado, música la cual le gustaba. Me aburro yo también. Habla una de sus hermanas. Oye Gair, para matar el rato. ¿Qué escuchabas? Gair, voltea a verla. Era The Last of All, recibiendo solo un silencio por parte de Stas al no conocerlo. Es de Isa, recibiendo ahora un A. ¿Qué no lo escucharon? Mentiría si dijera que no, ya que solo lo conocían como las canciones de un desterrado y no como The Last of All. Una a una fue respondiendo ya que eso fue algo que se habló en Asgard por un tiempo. Gair mira a una de sus hermanas por unos instantes antes de sacar nuevamente su teléfono y reproduce la última música que publicó, hasta que terminó. A mí me gusta, no sé ustedes. Una de sus hermanas se acerca y toma su teléfono e indaga un poco. Hasta que, se confunde. ¿Ese es el desterrado? A lo cual Gair asiente. Mientes, es demasiado hermoso para ser él. Esto llamó la atención de varias féminas a su alrededor, principalmente de sus hermanas quienes se acercaron por curiosidad.
La hermana Peli Azul afirma. No lo negaré, se ve muy ahora. Una a una daban sus opiniones respecto a la apariencia de Isa, donde los demás que se encontraban cerca podía escuchar con claridad. Incluso Sekbaida, la tía y los demás quienes daban una mirada de reojo para ver qué sucedía. Incluso el arcángel que le tocó estar en este grupo saca su teléfono y mira la imagen del castaño detenidamente. Anteriormente ella lo encontró lindo, pero ahora se le hizo más guapo. Las dos amadas del castaño por dentro se sentían molestas por cómo veían y hablaban de Isa y qué decir del séquito, pero fueron sacados de sus pensamientos al ver un pilar de luz elevarse a los cielos, resplandeciendo todo a su alrededor, para luego ir en descenso contra el castillo, causando así la destrucción de gran parte de este. Fue Zenobia Coorte quien dio inicio a este asedio. La batalla se desarrolló con bombardeos hacia el castillo por parte de la línea frontal, causando que gran parte de este se comenzará a destruir. Y con la destrucción de gran parte de este lugar, salieron desde los escombros cientos de estos monstruos que cargaron hacia todos los lados para hacer frente a lo que los atacaban. Al ver cómo estos se acercaban como un enjambre, intensificaron los ataques sobre estos. Pese a los ataques, los monstruos no dejaban de salir, pudieron contenerlos en un lugar exacto, pero poco a poco comenzaban a acercarse a la primera línea frontal. Estos ya preparados empiezan a cargar, siendo que en esta línea estaban los más aptos para este tipo de combate cuerpo a cuerpo y en un lugar estrecho. Por la alianza fue el grito de un soldado que estaba cargando junto a varios que al escuchar esto se llenaron de aún más valor, comenzando a gritar algunos en señal de aliento. Algunos ya en medio camino comenzaron a invocar sus armas o emprender vuelo, ya al estar a pocos metros de distancia. Muchos ya estaban listos para atacar y matar. La batalla era impresionante, todos daban lo mejor de sí en el campo de batalla, pero en algo que resaltaba era que la alianza de las facciones iban tomando mayor dominación, mientras el frente comenzó a tomar terreno. Los flancos derecho e izquierdo se mantenían firmes ya que varios monstruos intentaron ir por los lados y tomarlos por la retaguardia, pero nunca se esperaron que fueran recibidos de igual manera, bombardeados por múltiples magias. Eran aniquilados en cuestión de segundos. Base subterránea del castillo. Se podían ver a varios seres moviéndose para todos lados junto a sus armas preparándose para salir a luchar en cuanto se diera la orden. En cierto lugar había un científico que parecía de lo más normal junto a Aizen. Doc, ¿cómo vamos? Aizen, por ahora perdiendo, sus fuerzas están diezmando a las nuestras. Doc, no decía nada mientras tecleaba la computadora enfrente de él, las movilizaciones ya están en marcha, se llevarán todo para la otra base. Aizen, bien. ¿Cuánto tiempo necesitará para mover todos? Doc, 30 minutos, algunos son más delicados que otros, se voltea a verlo, llévatelos a todos, están listos y aburridos. Aizen, asiente y crean un círculo de comunicación. Outriders. Prepárense y esperen la señal. Objetivo. Ganar tiempo. Procede a marcharse del lugar junto a algunos escoltas que esperaban en la entrada. Superficie del castillo. El enemigo de la alianza se encontraba retrocediendo o siendo controlados para luego ser erradicados. Los más fuertes de estos los hacían pedazos, principalmente el actual Sekiryu Tei y la Kuryu Kou, quienes con sus Balance Breakers se abrían paso entre sus enemigos. La batalla ahora se trasladó a las ruinas del castillo, los flancos izquierdo y derecho empezaron a avanzar aniquilando todo a su paso. Ahora solo era cuestión de tiempo para que los monstruos restantes fueran acabados. La alianza había tomado el castillo, ya no quedaba ninguno de ellos, lo que llevó a pensarán que habían ganado, lo que provocó que muchos gritaran de júbilo y alegría. Fue ahí cuando se escucharon algunas rocas de gran tamaño caer y retumbar en el lugar. Algunos voltearon a ver qué fue. No era un monstruo, era un hombre tuerto de un ojo que se sacudía el polvo de su ropa que parecía elegante y a la vez una de combate. Y por lo visto desarmado. No había captado la atención que él esperaba, solo la de un par. Así que algo molesto crea un círculo mágico de donde lanza un poder demoníaco que arrasó y mató a varios soldados. Los gritos de júbilo se detuvieron y rápidamente voltearon a esa dirección. El polvo que levantó ese ataque se empezó a dispersar. Al despejarse el polvo ven que en el suelo se encontraban tirados varios de sus amigos, compañeros y conocidos muertos. Aizen, en verdad es molesto que nadie te tome en cuenta. Parecía un idiota aquí mientras ustedes festejaban, suelta un suspiro, pero durante el suspiro a varios metros ya se encontraba Valerie junto a As. Al igual que algunos líderes se acercan para ver qué es lo que pasaba, parece que les fue bien en esta batalla. Las cabezas principales de la alianza se acercan, sin duda este tipo habitaba en ese lugar, por lo tanto no era aliado sino enemigo. Zeus, ¿quién se supone que eres? Aizen, voltea en dirección de Zeus.
Oh, pero qué mala educación la mía. Mi nombre es Aizen, se inclinó levemente, general de los ejércitos del único y verdadero rey Rizebim Liban Lucifer. Ante tal respuesta, todos volvieron a tomar sus posturas serias y tener la guardia en alto. Yasaka, así que, aún quedaban más escorias leales a él, habló con repudio y molestia en sus palabras. Aizen, aunque Rizebim haya muerto, eso no significa que sus siervos desaparecemos y nos esconderemos como ratas. La Chaos Brigade aún no ha muerto, queridos líderes. Circex, se terminó, ríndete ahora. Aizen, jaja, aún no han ganado la batalla, esto aún no termina, dijo mientras empezaba a soltar algunas risas. Circex, capturarlo con vida, exclamó el actual líder de los demonios. Aizen, deja de reírse y voltea para volver a entrar en lo que parecía la cueva que salió, no sin antes decir. Outriders demuestren su valía, dijo mientras se adentraba al lugar. Un grupo de demonios lo siguieron para capturarlo, entraron en ese lugar oscuro, pasaron los segundos y no salieron. La vista de todos se posaba sobre esa entrada esperando a que salieran el grupo de demonios junto al sujeto que acababan de ver, pero de la nada se empezaron a escuchar gritos de dolor y agonía provenientes de allá dentro. Antes de que pudieran decir algo y siquiera acercarse al lugar, vieron como un cuerpo sin vida fue lanzado hacia afuera. En términos más sencillos, el cuerpo está hecho un desastre, totalmente lleno de heridas y un gran tajo. El lugar quedó en silencio, siendo audible las fuertes pisadas provenientes de ahí adentro y a cada momento se hacía más fuerte, dando a entender que estaba por salir. Ahora lo podían ver con claridad. A su oponente era un minotauro negro con cuernos rojo con dos hachas, una en su mano derecha y una en su espalda. Inconscientemente las tropas al ver a ese enemigo retrocedieron algunos pasos en las estructuras destruidas que se encontraban a las espaldas del minotauro. Se empezaron a abrir círculos mágicos de donde empezaban a aparecer varios individuos. Algunos de los presentes pudieron reconocerlo, solo algunos. De pronto el minotauro empieza a elevar su poder más y más, hasta que suelta un poderoso alarido, que casi todo el mundo sobrenatural pudo sentir. Incluso aquellos que se encontraban en el mundo humano se percataron de esto. Su grito incómodo a la mitad de sus tropas al sentir cómo esta cosa liberaba su poder de forma abrumadora. Su alarido había soltado fuertes ráfagas de vientos que hacían difícil mantenerse firme en sus lugares a algunos o incluso dificultad para ver. Pero de inmediato se detuvo y en un rápido impulso se encontraba cerca de As, donde el minotauro le proporciona una poderosa patada que lo manda a estrellar contra varios escombros que ni siquiera redujo la velocidad del impacto, lo que lleva a que éste termine saliendo del castillo y se estrelló contra una montaña. Valerie sin dudarlo se lanzó a atacar, donde intercambiaron algunos golpes. Los golpes de Asterius sin dudas eran monstruosos, ya que con cada golpe o tajo que daba con su hacha lograba destruir un poco la armadura de Valerie, pero durante una distracción de ella. Asterius la había golpeado mandándola a estrellar contra varios escombros, enterrándola entre estos. Los Outriders aparecieron sobre algunos escombros. Dos mujeres portando una ketane y lanza, ambas. Aquella mujer es pelirroja que fue la principal causa del hurto de las bóvedas de Egipto. Una mujer a caballo con aspecto atemorizante, armadura de cuerpo completo y lanza en mano. Parecía tener un aspecto apocalíptico, sobre algunas estructuras de los lugares altos que aún seguían de pie. Dos hombres peliblancos. Entre las sombras del lugar donde salió Asterius, algo comenzó a brillar. Al salir aquello, se mostró a un hombre con un aspecto realmente diferente. Y por último, hubo uno que se encontraba inclinado sobre una estructura que aún se mantenía. Portaba una armadura completamente oscura, salvo por su yelmo, que en la parte de sus ojos se mostraba una línea roja horizontal. Estos junto a los monstruos que habían aparecido y las tropas de Aizen, se lanzaron a atacar y tratar de expulsar a sus enemigos. La noción del tiempo se había perdido sin duda, la segunda batalla estaba durando más que la primera. El objetivo principal para la ahora revelada Chaos Brigade era ganar tiempo suficiente como para poder sacar todos sus experimentos de ahí y trasladarlos a otra base. Ahora la pelea estaba igualada, el Minotauro y los Outriders era lo suficiente como para hacer retroceder a todas las tropas afuera del destruido castillo. Los líderes al ver el poder de su enemigo decidieron también entrar a la lucha. Los dos flancos contenían lo suficiente a los monstruos, pero la cosa cambió cuando miembros del grupo Outriders llegaron. Los más fuertes de ambos flancos tuvieron que hacer frente a estos individuos. Varios jóvenes con grandes potenciales estaban en estos flancos, y esa noche demostraron que no eran más que caras bonitas, sino demonios sumamente fuertes, como lo demostró el trío de reyes. Seekbaira, la tía y Roigun. No mostraron ninguna señal de descanso. La batalla seguía, pero aún con un cansancio notorio en ambos bandos.
Seguían, todos se encontraban con múltiples heridas y algunos con parte de sus vestimentas destrozadas. Aizen aparece parado sobre unos escombros del antiguo castillo. Outriders retirada. Ya cumplimos el objetivo. Gritó con todas sus fuerzas. Estos al recibir la orden de su superior empiezan a replegarse sin perder de vista a sus oponentes junto a los monstruos restantes, pero el Minotauro aún quería seguir luchando ya que a pesar de sus heridas, aún podía seguir. Este retrocede unos pasos hacia atrás y procede a guardar su hacha de combate y saca la otra, la cual eleva seguido de expulsar varios rayos al cielo. De repente el cielo artificial del inframundo fue oscurecido por nubes negras y de esta salían varios rayos y truenos. Encima del hacha que había elevado, comienza a formarse una esfera de rayos donde empieza a tomar un tamaño mayor. Múltiples rayos del cielo comenzaron a caer por todos lados. Odin, quien estaba al frente junto a algunos soldados, clava su lanza en el cuerpo de un monstruo que se encontraba muerto ante sus pies. El dios principal de Asgard supo que ese ataque contenía demasiado poder, así que este decidió usar su mejor defensa contra este ataque. Muchos se empezaban a alterar debido a que si ese ataque era lanzado acabaría con ellos, pero dejaron esos pensamientos al ver cómo las manos del dios Odin comenzaron a brillar de un color blanco, mientras que este parecía levantarlas pero con un poco de esfuerzo, hasta quedar ambas sobre su cabeza. Fue ahí cuando vieron como alrededor de toda la alianza se empezaron a levantar grandes murallas. No solo murallas sino también el lugar más importante de Asgard, el palacio de Valaskjalf. Todos los que se encontraban dentro de las murallas se vieron maravillados del poder del dios nórdico y más los soldados asgardianos y valquirias. Asterius al ver esto simplemente esbozó una sonrisa algo aterradora y sin ninguna pizca de compasión comienza a bajar su hacha hasta golpear contra la tierra, donde el ataque mágico sale disparado hacia su adversario a una increíble velocidad. El ataque al hacer contacto con las murallas creadas por Odin, suelta una explosión de poder y ráfagas capaz de arrastrar todo a su paso. Las murallas comenzaron a destruirse. Odin al ver que su muralla era destruida, elevaba una mano y luego la bajaba, y seguidamente lo hacía con la otra mano, lo repetía varias veces. Estaba reconstruyendo las murallas a medida que se destruyen. Fue así hasta que el ataque del enemigo había terminado. Las murallas se comienzan a desmoronar al igual que el dios, quien cayó sobre una rodilla respirando de forma rápida debido al cansancio. Asterius simplemente miró a su oponente que detuvo su ataque. Mientras que su deseo de pelear volvían a apoderarse de él, quería seguir peleando, empieza a caminar a su oponente con ambas hachas en mano. Los demás al ver que ese minotauro se acercaba volvieron a tomar posturas de combates. En un instante se siente otro abrumador poder. Asterius se detuvo en su lugar y volteó a mirar de qué lugar provenía el poder. Aizen aparece al lado del minotauro. Asterius, hay que irnos ahora, dijo de forma seria, voltea a ver a los líderes y solo dice: parece que otro Outrider se está enfrentando a él, dijo antes de desaparecer junto al otro. Pasaron unos minutos luego de que la batalla culminara, los especialistas en curación habían llegado, y empezaron a curar y tratar las heridas de todos los que lo necesiten. Pronto una grieta dimensional se abrió cerca de los líderes, saliendo de esta Scarlet y Opis, de lo más normal. Sin medir palabra alguna voltea a ver todo el lugar. Opis, parece que no la pasaron tan bien, dijo mientras flotaba hacia As, donde se sentó en su hombro. Scarlet, exploraran el interior del castillo. El Menhilde, cuando las tropas se hayan recuperado, indagaremos el interior de esta. Seguido de decir sus planes le ponen al corriente de lo sucedido hace instantes y los últimos individuos que aparecieron para replegarlos. Scarlet, y el último incremento de poder. Gabriel, no lo sabemos. Se sintió lejos, pero debido a la situación no pudimos enviar a nadie para que indague. Azazel, mira a los demás presentes. ¿Se comunicaron con los demás para saber si todo en otros lugares estaba en orden? Todos comentan que nada malo sucedió en otros lugares, que solo sintieron esos dos incrementos y luego desaparecieron. Penemue, Scarlet, Opis. Ustedes pueden rastrear de dónde proviso eso. Ambas niegan. Seguido de voltear a ver cómo un yokai cuervo llega volando hacia ellos, pero es retenido por los guardias. Dijo algo rápido a los guardias para luego darle paso. El yokai se lo veía muy agitado, se acerca a los líderes. Yokai, respira de forma muy cansada. Lamento haberlos interrumpido, pero traigo información del mundo. Todos los reinos estaban normales, pero se les olvidó el mundo humano. ¿Mundo humano?, se preguntaron todos en sus mentes. Yasaka, ¿puedes explicarnos? Yokai, fuimos informados por los escoltas de los señores Youdou, que el segundo despliegue de poder se originó en Kuou. Los líderes se impresionaron.
Nos contactaron a nosotros para que la investigáramos y efectivamente se originó en Kuo. Se detectan varias firmas mágicas en combate, pero no damos con su paradero. Los líderes no se percataron como varios se encontraban rodeando a los líderes y esperaban órdenes del cómo proseguir. Cada uno de los de ahí presente escucharon de lo que hablaban. Youkai, tratamos de analizar las presencias que se encontraban, pero era difícil, salvo por uno. Isa el Desterrado, se encuentra presente en ese lugar. Mis compañeros y yo creemos que están en una dimensión artificial. Todos se mantuvieron callados mientras se empezaban a poner serios, aunque había otro grupo que se encontraba muy preocupado por lo que decía, y otro pequeño animal peludo solo estaba rascándose detrás de la oreja. Sin previo aviso, Scarlett creó un círculo mágico en su mano y la puso enfrente suyo, acto seguido cerró los ojos. Las tropas se acercaron un poco, incluso algunos que ya habían sido curados. Entre ellos se murmuraban que había atacado el mundo humano, y que el Desterrado se vio involucrado. Scarlett, estuvo así casi 2 minutos. Los encontré, efectivamente están dentro de una dimensión artificial, dijo mientras aún seguía con sus ojos cerrados. De inmediato comienza a mover su mano libre en el aire hasta que arriba de ellos se abre una grieta dimensional. Esta grieta mostraba una ciudad que todos reconocieron, la ciudad de Kuo. De la nada se empieza a ver 2 sujetos luchando. El sonido de las armas chocar llegó a oídos de todos. Era el Desterrado quien estaba combatiendo contra un sujeto con una armadura color gris oscuro. Se encontraban luchando sobre un edificio que se desmoronaba, rápidamente lanzaban y bloqueaban ataques sin dudarlo, hasta que en la mano de Isa se comienza a acumular electricidad y se lo lanza al sujeto enviándolo lejos. Pero algo más que destacaba era una especie de niebla oscura que cubría todo a lo lejos y alcanzaba una altura hasta donde podían ver. Entre esa niebla se podía ver cómo la silueta de algo iba saliendo, algo de gran tamaño. Chicos, aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hayan detenido. Por favor, no se olviden aquí dejar su bonito comentario aquí abajo y su bonito like. Una broma. Compartan el vídeo y nos vemos hasta mañana. Hasta luego.